today, Sister Yvonne called me, ella le tocaba traducir and it was her turn to translate. y me dijo, pastor, tuve un accidente. And she told me, Pastor, I had an accident. Estoy bien, I'm okay, pero estoy preocupada porque tengo que traducir. but I'm worried because I have to translate. Y yo le dije, no te preocupes, And I said to her, don't worry, vamos a ver cómo lo podemos solventar. we'll see how we can solve it. Y aquí tengo a Roxy And here's Roxy. y la bendecimos And we bless her. para que el Señor le dé gracia. The Lord gives her grace. Yo le decía que es una nueva etapa en su vida. I told her it's a new stage in her life. Y cuando menos nos esperamos, When we least expect it, Dios nos pone en otros niveles. God puts us on new levels. Así que es un nuevo nivel para tu vida hoy. Amen. It's a new level for me. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leer la escritura de la palabra del Señor I want to read the word of the scripture of the Lord en la carta de Santiago capítulo 1, in James 1:8. versículo 8. Te voy a hablar o seguir hablando sobre lo que he estado platicando. I'm going to keep talking about what I've been speaking of, Venciendo los enemigos. defeating the enemies. Y en esta ocasión And on this occasion, quiero hablar de un enemigo I want to speak of an enemy, que ha atacado a los hijos de Dios por la historia de toda la humanidad. and he has attacked the people of God throughout history. Es un enemigo que constantemente nos ataca. It's an enemy that constantly attacks us. Todos los días de Every nuestra day vida, of de our nuestra life. vida, el enemigo lanza ataques hacia nosotros. The enemy throws darts at us. Este enemigo se llama el desánimo. This enemy is called discouragement. Santiago capítulo número 1, versículo 8 dice lo siguiente: siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. James 1:8 says, such a person is double-minded and unstable in all they do. Una persona que no tiene ánimo, una persona que no tiene ánimo, A person that doesn't have courage es una persona que no es estable. is a person that's not stable. La estabilidad te va a permitir Stability is going to allow you alcanzar cosas tremendas en Dios. reach amazing things in the Lord. Quiero penetrar o entrar al tema I'm going to go into the topic. y voy a primero a hablar o a definir qué es desánimo. I'm going to define what discouragement is. Desánimo, usted lo puede encontrar en muchos diccionarios, pero esta definición me gustó mucho. You can find it in many dictionaries, but I really like this version. Es una palabra compuesta It's a word that says, y desánimo lo puedo decir como falta de ánimo, falta de fuerza, falta de energía para hacer, resolver o emprender algo. discouragement, a loss of confidence or enthusiasm, dispiritedness. Es diferente la definición en español e inglés, pero se pegan mucho a la realidad. En eso. The versions are very different in English and Spanish, but they're attached to the reality. Quiero que te grabes esto, bien importante, estas frases. I want you to remember these phrases. El desánimo puede hacer que perdamos una carrera antes de correrla. Discouragement makes us lose a race before we've started it. El desánimo nos puede hacer perder una batalla antes de pelearla. Discouragement can have us lose the battle before we've started it. En la mitología griega In Greek mythology, había un dios que se llamaba Marte, que era el dios de la guerra. there was a god called Mars, who was the god of war. Y Marte tenía un mensajero que se llamaba Phobos. And he had a messenger called Phobos. Phobos se encargaba de llegar donde estaban los enemigos And Phobos was in charge of going to where the enemies were para infundirles miedo a los enemigos, to put fear in them, para desanimarlos, to discourage them, para decirles que iban a perder la batalla. to tell them that they were going to lose the battle. Esa es una estrategia de guerra. That's a strategy of war. Dardos que lanzan miedo o desánimo a los enemigos. Darts that are sent to the enemy. Eso es en cuanto a la mitología griega. That's according to Greek mythology. De ahí viene la palabra fobia.
That's where the word phobia comes from. Phobos, fobia. Phobos, phobia. Por eso hay personas que tienen patologías o enfermedades psiquiátricas That's why people have phobias and illnesses, mental illnesses. y estas enfermedades consisten en un exagerado temor a muchas cosas. And it's about an exaggerated fear of many things. Hay miedo a lo social, social phobia. There's a social phobia, a fear of being social. Hay miedo a estar en un lugar muy cerrado y eso se llama claustrofobia. There's a fear of being in enclosed spaces, and that's claustrophobia. Y un sinfín de enfermedades mentales relacionadas al miedo o a la fobia. And a lot of mental illnesses related to phobias. Y eso viene de esta mitología griega. And that's from the Greek mythology. Pero cuando usted ve la Biblia, usted se da cuenta que es algo que se utilizaba cuando el pueblo de Israel peleaba. But when you look at in the Bible, that's something that was used to the people of Israel. ¿Cuántos se recuerdan de David y Goliat? Who may remember Goliath? David y Goliat, dice la Biblia que Goliat era un gigante enemigo que medía mucho, era muy alto. The Bible says that Goliath was a giant who was really tall. El ejército de Israel y el ejército de los filisteos estaban en el campo de batalla. The people of the armies of Israel and the armies of the Philistines were in a combat. Y dice la Biblia que por 40 días, 2 veces al día, And the Bible says that for 40 days and 40 nights, 2 veces al día, twice a day, Goliat salía Goliath would go out vestido de guerra dressed in warfare, con su escudero, with his sword, hablando recio, speaking, gritando yelling, y diciéndole y amenazando a los israelitas, threatening the Israelites, diciendo, escojan uno de ustedes telling them, choose one of you para que pelee conmigo uno a uno. so can fight with me one-on-one. Y el que gane será el vencedor. And the one who wins will be the winner. Los israelitas The Israelites se quedaban con mucho miedo, were very fearful, no solamente de ver a Goliat, not only by seeing Goliath, sino escuchando el mensaje de miedo de Goliat. but listening to the message of fear. Infiltraron en ese ejército de Israel cuando Saúl era el rey, They infiltrated that same army when Saul was king. lo infiltraron y lo envenenaron con desánimo. They infiltrated and they poisoned him with discouragement. Dice la Biblia que cuando David llegó ahí a llevarles comida a sus hermanos, And the Bible says that when David went there to take food to his brothers, estaban todos con miedo, temblorosos, they were all very fearful, desde el rey from the king hasta el último soldado. to the last soldier. Pero como David estaba en otro ambiente, But because David was in a different environment, como David venía ministrado por el gigante de los gigantes que se llama Jehová de los ejércitos, because David was ministered by the giant of giants, a él no le afectó lo que se movía en ese lugar, he wasn't affected by what moved in that place. sino que él fue a transformar los ambientes de ese lugar. He went to transform the environments of that place. Cuando tú tienes la relación y la comunión con Dios, When you have the relationship and the communion with the Lord, puedes llegar a un lugar donde hay desánimo, you can go to a place where there's discouragement, una familia desanimada, a discouraged family, una empresa desanimada, a job that has discouragement, una clase que no tiene ánimo, a class without la discouragement, gente que se le bajó la moral people without morale, y ya no quiere seguir adelante. and they don't want to keep going. Pero tú puedes cambiar los ambientes But you can change the porque el environment Señor está contigo. because the Lord is with you. Cuando Dios está contigo, When the Lord is with you, tú ves los cambios alrededor tuyo. you see the changes around you. Primero lo ves dentro de ti First, you see it inside you, y después lo ves fuera de ti. and then you see it outside. ¿Cuántos bendicen al Señor por su How many of you palabra? bless the Lord for His word? Amén. Amen. La palabra nos enseña The word teaches us que nosotros en esta vida that we, in this life, estamos caminando. we are walking. Estamos desde que iniciamos hasta que terminamos. We're from when the beginning, when we start to when we finish. Tenemos un propósito, We have a purpose. tenemos una senda, We have a path. tenemos un camino We have a way que tenemos que recorrer. that we have to run.
Tenemos que tener un rol en nuestra vida. We have a role in our lives Un rol como hijo, as a child, son un or camino daughter, como esposo, a way as esposa, a husband or wife, un camino como una carrera donde quiera que trabajes, si eres profesional, a career if you're a professional, o una carrera ministerial en Jesús, or a ministry in Jesus, sirviéndole a Jesús. serving Jesus. Todos los que estamos aquí All of us who are here, somos soldados. we are soldiers. ¿Cuántos soldados del ejército How many celestial hay acá? soldiers of the celestial armies are Amén. here? El Amen. capitán de los ejércitos se llama Jesucristo. The captain of the armies is Jesus Christ. Y estamos en esta pelea. And we're in this fight. Y empezamos tal vez de una manera no muy impresionante. And maybe we started in a way that wasn't very impressive. Posiblemente nuestra vida no empezó bien. Maybe our lives didn't start very well. Posiblemente las circunstancias fueron muy difíciles cuando empezamos. Maybe circumstances were very difficult when we Pero started. la Biblia dice But the Bible que says nuestro caminar that our walk es como el justo, is like the just, como la luz de la aurora. like the light. No of se the ve aurora. nada de luz, You can't see light. no se ve luz, You can't see no light. se ve bien, Doesn't look well. pero poco a poco va creciendo. But little by little it Poco a grows. poco vas creciendo Little by little you grow hasta que la obra y la luz es perfecta. until the work and the light is perfect. Voltéate con la persona que está a la par tuya Turn to the person next to you y dile, Dios está trabajando and tell conmigo. them, Lord is working on me. Todavía tengo oscuridad, I still have darkness. todavía tengo tinieblas, I still have dark spots. pero una cosa sí sé, But one thing I know, las tinieblas se van a ir darkness will leave y la luz será perfecta. and light will be perfect. Amén, aleluya. Amen. Hallelujah. El pueblo de Israel, The people of Israel, estando a punto de entrar a la tierra prometida, just when they're about to get to the promised land, fueron y mandaron, dice la Biblia, que mandaron de parte de Dios y Moisés a 12 espías. they sent 2 spies from Moses, 2 spies. Fueron a la tierra prometida, They went to the promised land. vieron la tierra prometida, They saw the promised land. vieron los frutos de la tierra prometida, They saw the fruit of the promised land. pero también vieron los gigantes que estaban ahí. But they also saw the giants that were there. Y cuando regresaron, And when they came back, 10 de ellos 10 of them traían un mensaje de desánimo brought a message of discouragement. y 2 And 2 traían un mensaje diferente. brought a different message. Cuando llegaron los hombres, los 10 hombres y empezaron a hablar, When the 10 men got there and they began to speak, empezaron a hablar mal de la tierra they were speaking badly of the land, y empezaron a hablar que era muy difícil lo que venía. and they were speaking about how difficult it was going to be. ¿Usted conoce personas que todo el tiempo están viendo las cosas negativas? Do you know people who are constantly speaking about negative things? ¿Usted conoce personas que todo el tiempo están infundiéndole miedo a otros? Do you know people who are always constantly putting fear in others? Nosotros debemos de ser de aquellas personas We should be like those people. que no nos vamos a mover por miedo. We're not going to move by fear. Nosotros tenemos que movernos por fe. We're going to move by faith. Amén. Amen. Estos 10 hombres These 10 men contaminaron al pueblo de Israel contaminated the people of Israel con un mensaje de desánimo. with a message of discouragement. Y el pueblo de Israel, desanimado, And the people of Israel were discouraged. empezaron a decir, They began to say, Números 14, versículo 3, ¿y por qué trae el Señor Dios tierra a esta tierra? ¿Por qué nos trajo para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a venir a ser presa. ¿No sería mejor que nos regresáramos a Egipto? Numbers 14:3. Why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? Pero en ese mismo momento But in that same moment, vinieron palabras diferentes de parte de Caleb y Josué. we had different words coming from Caleb and Joshua. Y entonces viene uno de ellos y dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos dará y nos la va a dar. Y es una tierra donde fluye leche y miel. Then said Numbers 14:8, if the Lord is pleased with us, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and he will give it to us. Y mire qué dice,
Solo que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, porque serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. ¿Sabe que hay una versión muy interesante de este versículo? There's a version that's very interesting on this verse, Que cuando dice ellos serán presa nuestra, when it says that they will be ours. dice no tengan miedo, It says, do not be afraid, porque ellos son pan comido. because they are eating bread. Pan comido. Eating bread. No sé si los gringos entendieron qué es eso. Pero usted sí entiende cuando le But you dicen eso es pan comido. But you understand when it says eating bread. Yo creo que se podría traducir, if you remind me if I translate this, it's a done deal. It's a done deal, yep. Tal vez lo podríamos decir, es un pedazo de pastel. Or we could say it's a piece of cake. 1-1, a favor de ninguno. ¿Eh? Qué fácil. How easy. Cuando Dios está contigo, When God is with you, lo imposible se hace posible. what's impossible becomes possible. Lo difícil se hace fácil. What's difficult becomes easy. Amén. Amen. Porque Él está con usted. Because he's with you. Porque Él le ama. Because he loves you. Él es el Dios de milagros. He's the God of miracles. Él dice en su palabra, He says in his word, he aquí yo soy el Señor. I am the Lord. ¿Habrá algo imposible para mí? Is there something impossible for me? Y nosotros cantamos, nada es imposible para ti. And we say nothing is impossible for Oh, you. fuerte gran Dios. Strong Lord. Consejero, Counselor, nada, nothing, nada, nothing, nada, nothing, absolutamente nada. absolutely nothing. Nada es imposible para ti. Nothing is impossible Aleluya. for you. ¿Cuántos creen las palabras que están en la escritura? How many believe the words in the scripture? Nada es imposible para Dios. Nothing is impossible for God. Cuando Jesús estaba caminando en su ministerio, When Jesus was walking in his ministry, dice la Biblia que había una mujer que tenía una enfermedad. there was a woman who had a sickness. Tenía 12 años con un padecimiento. There was 12 years that she had this sickness. Tenía una hemorragia. She had a hemorrhage. Tenía sangrado. She was bleeding. Había gastado todo su dinero en los doctores, en los médicos de ese tiempo. She had spent all her money in the doctors and healers at that Dice time. la Biblia que llevaba 12 años The Bible says that there were 12 years con una enfermedad she was sick de flujo de sangre. with that blood flow. Y dice la Biblia que ella encontró que el Señor estaba pasando por ese lugar. And she realized that the Lord was walking in that way. Y decía dentro de sí, And she told herself, como dice este versículo en Mateo 9:21, decía para sí, si yo tan solo toco el borde de su manto, yo voy a sanar. in Matthew 9:21, she said to herself, if I only touch his cloak, I will be healed. Y dice que en medio de toda la multitud, And in the midst of the multitude, esta mujer trató de alcanzar. this woman tried to reach. La gente apretaba a Jesús. People were crowding around Jesus. Y esta mujer que tenía 12 años con esta enfermedad, And this woman who was sick for 12 years, seguramente tenía anemia, probably she had anemia. seguramente tenía debilidad, She was probably weak. seguramente no tenía la energía y la fuerza que tenían otros She probably didn't have the energy and strength that others had en su cuerpo, in her body. pero dentro de ella había algo que la estaba empujando. But there was something inside her that kept pushing her. Y cuando ella llegó cerca pudo tocar And when she got close, she was able to touch el borde del manto del Señor. the border of the mantle of the Lord. Jesús se volvió Jesus turned y around dijo, alguien me tocó. and said, someone touched me. Uno de los discípulos dijo, Señor, pero si todos te apretan. But one of the disciples says, Lord, everyone's around you. Pero Jesús dijo, no, me tocaron de una forma diferente. But Jesus said, no, someone touched me differently. Aquí vemos muchas personas. There's a lot of people here. Aquí está Jesús. Jesus is here. Aquí está Jesús. Jesus is ¿Cuántos here. lo creen? How many of you believe Él it? dijo, donde 2 o 3 He said, where there's 2 or more estén congregados en mi nombre, are congregated in my ahí name, estaré. that's where I am.
Aquí está Él. He is here. ¿Cuántos quieren tocarlo? How many want to touch Bueno, him? quiere tocar el borde del manto How de many Él. want to touch the border of his cloak? Y dice la Biblia que Jesús se volteó con la mujer And the Bible says that Jesus turned around to the woman y la vio and saw her y le dijo esto: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. And Jesus turned and saw her. Take heart, daughter, he said. Your faith has healed you. And the woman was healed at that moment. La mujer ya había tocado el manto. The woman had already healed the cloak. Ya había salido algo de parte de Dios. Something from the Lord had come out. Pero ella no se había dado cuenta todavía del milagro. But she hadn't realized the miracle yet. Y cuando Jesús la volteó a ver, And when Jesus turned around and see her le habló. and spoke to her, Y antes de decirle cualquier cosa, and before telling her anything else, le dijo: ten ánimo. he said to her, take heart. Hoy el Señor te dice a ti, iglesia: Today, church, the Lord is telling ten you, ánimo para ver los milagros de Dios. take heart to see the miracles from Las God. cosas Dios ya las hizo. God has already done the things. No las hemos visto todavía, We haven't seen them yet, pero ya están but hechas. they're already done. Dice la palabra que Dios llama lo que no es como que es, The word says that God calls things as they are, lo que no son como que son, what they're not as they are, porque Dios ya ve su obra terminada en nosotros. because he already sees his work finished in Y us. usted va a decir: no, pastor, pero yo todavía tengo un montón de cosas feas. And you may say, no, but pastor, I have a lot of ugly things still. Y yo te voy a decir: sí, tenés razón, tenés un montón de cosas feas. And I'll tell you, you're right, you do have some ugly things. Pero ¿sabes una cosa? But you know one thing? Jesús ya ve la obra terminada en tu vida. Jesus already sees the finished Ten work in you. ánimo. Take heart. El milagro será, The miracle will el be. milagro se verá The miracle will be seen conforme a lo que tú creas. according to what you believe. Amén. Amen. Entonces necesitamos ánimo para ver lo que Dios ya hizo. So we need courage to see what God has done. Y al instante esa mujer fue sana. And in that instant, that woman was healed. Dice la palabra que los discípulos The word says that the se disciples subieron en un barco. went on a boat, Cuando iban en un barco, el Señor les dijo: pasen, and when they went on the boat, the Lord said, go on, yo los voy a alcanzar. I will reach you. Me imagino los discípulos dijeron: se va a ir en otro barco más fuerte, más veloz. Maybe the disciples thought, maybe he's going to go on a stronger boat, ¿O qué va a hacer? or what's he going to do? Y dice la Biblia que los discípulos empezaron a pasar el mar de Galilea o el lago de Galilea. And the Bible says that the disciples went on the Sea of Galilee, Y ciertamente el Señor les había dicho: yo los voy a alcanzar. and the Lord had said to them, I'm going to reach you. Pero lo que ellos no sabían es que el Señor los iba a alcanzar caminando sobre las aguas. But what they didn't know is that the Lord was going to reach them walking on water. Y entonces dice la palabra que cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. But when they saw him walking on the lake, they thought he was a ghost. They cried out. Porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida Él les habló a ellos y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Because they all saw him and were terrified, immediately he spoke to them and said, take courage. It is I. Don't be afraid. Tenemos que tener ánimo We have to have courage para ver las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer. to see the supernatural things that God is going to do. A veces queremos que Dios actúe como el hombre actúa. Sometimes we want God to act how man acts, Y muchas veces Dios va a hacer las cosas de la manera que nosotros menos podemos creer. and sometimes God will do things in the way that we least expect. Yo le puedo testificar muchas cosas. I can testify to many things, Y quiero decirle bien honesto. and I'll be very honest. Elvin hablaba de cuando nos venimos a este lugar éramos pocos. When we came to this place, we were very few, Y mire, gracias a Dios and thanks to God, que Dios me borró that God los cálculos matemáticos. blinded me from the math. Si yo me hubiera basado en las matemáticas y la contabilidad que yo tenía en ese tiempo, If I had based myself on the math that I could see at that time, yo me quedo alquilando las aulas de una escuela I would have stayed renting classes o la cafetería de una escuela, or the cafeterias, pagando poquito. paying very little. Pero lo que yo no sabía But what I didn't know es que mis matemáticas is that my math no es las matemáticas de Dios. is not the math of Él God. rompe las reglas. He breaks the rules. Él hace como Él quiere. He does it how he wants. Cuando entré aquí, When I came here, Dios me cerró los ojos God closed my eyes en la contabilidad
in the accountability. Pero una cosa sí me di cuenta, But one thing I realized, que le creíamos a Dios, that we believed the que Lord, sabíamos que Dios estaba con we nosotros knew God was with us, y Dios empezó a bendecir a su pueblo. and God began to Y bless el his pueblo people, empezó a crecer and the people began to grow, y vimos la manifestación del Señor en este lugar. and we saw the manifestation of the Lord in this place. Y lo vamos a seguir viendo And we will keep seeing it conforme le creamos. according to how we believe. Si el Señor se agrada de nosotros If God is pleased with us, y nosotros le creemos a Él, and we believe him, vamos a ver su gloria, we will see his glory, vamos a ver su mano we will see his hand, y vamos a ver su poder. and we will see his power. No porque seamos fuertes, Not because we're strong, porque Él es fuerte. but because he is strong. No porque nosotros lo podamos hacer, Not because we can do it, sino porque se lo entregamos a Él but because we turn it to y Él him, lo hace. and he will do it. Para Él la gloria For him, por the los siglos de glory los siglos. forever and Amén. ever. Amen. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, por predicar el evangelio, to preach the gospel, se levantaron calumnias contra él. columns were raised against him. Lo pusieron preso He was imprisoned, y estando en ese lugar donde él estaba detenido, en la cárcel, and when he was in that jail, lo visitó la persona más hermosa que usted pueda recibir. he got the most beautiful visitor that you can imagine. La visita más hermosa que cualquier persona puede tener. The most beautiful visitor someone can El have. mismo Señor Jesucristo lo visitó. Same Jesus Christ visited him. Y dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor, Hechos capítulo 23, versículo 11, dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, Pablo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente en mi causa en Jerusalén, así vas a testificar también en Roma. Acts 23:11. The following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." Entonces viene Dios y se nos dice a nosotros, tengan ánimo. So God tells us, take courage. Ustedes van a hacer You're going to do lo que yo les voy a mandar a hacer. what I'm going to send you to do. Y entonces Pablo atesoró esa palabra de Jesús. And so Paul treasured that word from Jesus. Y nosotros nos damos cuenta que Pablo en ese tiempo estaba en el territorio de Israel And we see that Paul at the time was in the territory of y que Jerusalem. Dios le había dicho, And God had told him, vas a ir a Roma you're going to Rome y vas a testificar en Roma. and you will testify in Rome. Se subieron en un barco They got on a boat y empezaron a caminar, a navegar. and they navigated, Y dice la Biblia que venían vientos contrarios, and that there were adverse winds coming, tormentas. storms. Le cuento que ahora en Texas, cerca de Texas, I can tell you that today in Texas, por el Golfo de México, by the Gulf of Mexico, hay una tormenta y ¿sabe cómo se llama? there's a storm. You know what it's called? Se llama Néstor. It's called Nestor. Néstor. Nestor. Le dije yo a mi esposa, And I told my wife, te mando un beso huracanado. I send you a kiss. Estás en Texas y ahí te mando a Néstor. You're in Texas and I'm sending you La Nestor. tormenta. A storm. Los vientos atacaron el barco de Pablo. The winds attacked the boat that Paul was on. El capitán del barco pensó en matar a los prisioneros. The captain of the boat thought about killing the prisoners. La cosa estaba muy difícil. The situation was very difficult. No tenían ánimo. They had no courage. Creyeron que se iban a morir. They thought they were going to die. Pero dice la palabra que Pablo tenía una palabra diferente. But the Bible says that Paul had a different word El Señor le había hablado because the Lord had spoken y to le había him dicho and told him que iba a llegar a Roma. that he was going to get to Rome. Y él todavía no había llegado a Roma. And he hadn't gotten to Rome yet. Y entonces él sabía que Dios And so he knew that le God había dicho had told y le him había hablado, and spoken to le había him dicho que iba a testificar. and told him he was going to Una testify promesa. a promise. Y entonces Pablo dijo, And Paul said, esta tormenta no nos para, this storm won't stop us porque esta tormenta no tiene mayor poder que la palabra de Dios. because this storm doesn't have power greater than God's. Cualquier enemigo
Whatever enemy no es más fuerte que la palabra de Dios. is not stronger than the word of Cualquier God. circunstancia, Whatever circumstance, cualquier pecado, whatever sin, cualquier prueba, whatever trial, nunca será mayor que la palabra de will Dios. never be greater than the word Yo of creo a God. lo que la palabra de Dios dice I para mí. believe what the word of God says for me. No las circunstancias, Not circumstances, no las cosas difíciles, not difficult ni things, mis propias fuerzas, or my own sino strength. creo en lo que la palabra de Dios dice para mí. I believe what the word of God says for me. Y dice la palabra, la Biblia, que naufragaron. And the Bible says that they were El fearful. barco se The destruyó, boat was destroyed se hundió and it sunk, y pudieron llegar a la orilla. and they could get to the edge. Y en el shore. momento que llegan a la orilla, And when they get to shore, era un tiempo donde había mucho frío. it was very cold. Levantaron hicieron una hoguera de fuego They made a fire para poder calentarse. to be able to warm up. Y todos empezaron a cooperar And they all y cooperated, empezaron a traer ramas secas para ponerlas en la hoguera. and they brought wood to put it in the fire. Y dice la palabra que cuando Pablo empezó a recoger una de esas, de las ramas, And it says that when Paul got one of those branches, ¿sabe qué le pasó? you know what happened? Una serpiente lo mordió A serpent bit him, y se le quedó prendida. and it was stuck. Y cuando Pablo vio la serpiente, And when Paul saw the serpent, no se asustó, he wasn't afraid. sino lo único que hizo es que se sacudió la serpiente All he did was shake it off, y la tiró a un lado. and he threw it to one side. ¿Por qué? Why? Porque la palabra de Dios Because the word of God que le había dicho that he was told que iba a testificar en Roma that he was going to testify in tuviera Rome ánimo, and to take heart, no era era mucho más poderosa que la mordedura de la serpiente. it was more powerful than the bite of the snake. El diablo va a mandar serpientes, The enemy will send snakes, va a mandar will vientos, send winds, va a mandar will obstáculos, send obstacles. pero te dice el Señor, iglesia, But church, the Lord ten says, ánimo. take courage. Lo que Dios dijo que iba a hacer What contigo, God said he was going to do with lo va a you, cumplir. he will do it. Lo que Dios dijo que iba a restaurar, What God said he was going to lo restore, va a restaurar. he will restore. Tienes que creerle a lo que Dios dice You have to believe what God says y no las circunstancias. and not circumstances. Amén. Amen. El apóstol Pablo al final de sus días And the Apostle Paul, at the end of his days, le habla a Timoteo speaks to Timothy, y le dice, Timoteo, and he says to Timothy, yo ya terminé. Timothy, I have finished. Y nosotros lo leemos, And we read lo it, we estudiamos study it. y dice Pablo, yo he peleado la buena batalla. I have fought the good fight. Yo he terminado la carrera. I have finished the race. Pero fíjese que con la batalla y con la carrera But with the battle and with the race, viene algo muy importante. something important. Y dice Pablo, yo he guardado la fe. Paul says, I have kept the faith. ¿Cuántos tienen fe? How many of you have faith? ¿Cuántos quieren fe? How many of you want faith? ¿Cuántos quieren todos los días de su vida tener fe? How many of you want all of your days to have faith? Pero no basta solamente con tener la fe. It's not enough to just have faith. Hay que guardar la fe. You have to keep the faith. ¿Qué es guardar algo? What is to keep something? ¿Dónde guarda usted las cosas valiosas? Where do you keep your valuable things? ¿Verdad? Una caja fuerte, A lockbox, en un escritorio especial. maybe in a special desk. Incluso hay cosas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Including we have things that we are keeping in our La hearts. Biblia dice que tenemos tesoros acumulados en nuestro corazón. The Bible says we have treasures in our Tenemos hearts. tesoros. We have treasures. Y está ligado a lo celestial. And it's connected to the heavenly. ¿Verdad? La Biblia dice que tenemos cosas que Dios nos ha dado, We have things that God has given us, que ha sembrado en nosotros. that He has planted in us. Nos ha sembrado amor. He has planted love. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? How many of you have received Lo guardan the en su love of corazón. God and you keep it in your ¿Cuántos heart? han recibido cosas maravillosas de Dios? How many have received wonderful things from God? Testimonio de lo que Dios ha hecho contigo. Testimony from what God has ¿Cuántos done tienen in you? testimonio que Dios ha hecho cosas How grandes many of con you have usted testimony that y God has done hermosas great con things usted? in you? Usted las ha guardado, You've guarded Amén. them. Amen. pero también el Señor te ha dado algo especial. But also God has given you Hay un something fruto special. dentro de ti There's a fruit inside you. y ese fruto se llama fe. And that fruit is called faith. ¿Cuántos quieren fe? How many of you want faith? Yo quiero fe. I want faith. ¿Sabe por qué quiero fe? You know why I want faith? Porque la palabra de Dios dice, Because the word of God says, sin fe
Without faith, es imposible it's agradar a impossible Dios. to please God. Y es necesario And it's necessary que el que se acerca a Dios no one who comes close to crea God que Él existe believes that He exists, y que Él es recompensador de los que le buscan. and He rewards those who look for Him. Por eso, si yo sé que tengo fe, So if I know that I have faith, es posible que it's agrade a possible Dios. to please God. Y si Dios se agrada, And if God is pleased, ya la hicimos. we've done it. Ya la hicimos. We've done it. Si el Señor se agrada de nosotros, If God is pleased with us, lo prometido what's promised es nuestro. is ours. Es nuestro. It's ours. Aleluya. Hallelujah. Amén. Amen. He guardado la fe. I have kept the faith. La tengo en mi corazón. I have it in my heart. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? Usted tiene que guardarla You have to keep it porque se la quieren arrebatar. because they want to steal it from you. Hay personas que tuvieron fe, There are people who had faith, pero ya no la tienen. but they don't have it anymore. Tuvieron tremenda fe, They had great faith, pero ya no la tienen. but they don't have it. Pablo dice, Paul says, yo la guardé, I kept it. yo la guardé. I kept Y it. usted y yo And you and I somos de los que recibimos la fe, are the ones who receive faith, atesoramos la fe and we treasure it, y guardamos la fe. and we keep the faith. ¿Cuánto la How guardan? many of you protect Denle it? una ofrenda al Rey de Reyes, dígale. Give a hand of praise to the Lord. El libro de Santiago The book of James dice algo muy interesante. says something very interesting. La duda Doubt. es equivalente a desánimo. Doubt is the same as discouragement. Si tú dudas, If you doubt, te vas a desanimar. you will become discouraged. Si tú crees, If you believe, vas a ver la mano de Dios en tu vida. you will see the hand of God in your life. Al que le cree, The one who believes, todo le es posible. everything is possible. Santiago dice en su palabra, sus primeros versos dice que el Señor va a hacer las cosas perfectas en nosotros In the book of James, his first verses says that God is going to do the work in us, y lo va a perfeccionar. and he's going to perfect it. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding faults, and it will be given to you. Pero mire qué dice. Dice esto. But look what it says. Pero pida con fe, sin dudar. But when you ask, you must believe and not doubt, Porque el que duda because the one who doubts es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind, thrown everywhere. Y continúa Santiago diciendo, And James continues, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. that person should not expect to receive anything from the Lord, Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. such a person is double-minded and unstable in all they do. El que duda The one who doubts no recibe. doesn't receive. Su ánimo se va para abajo His courage goes down y es inestable. and is unstable. Como decía el apóstol Fernando, Like the Apostle Fernando, él nos enseñaba y decía, he taught us hay personas there's que people un día en el cielo that one moment in the heaven y el otro día en el suelo. and the other moment in the ground. En español rimó, en inglés no. No, it doesn't rhyme in English. Un día arriba One day up, y otro día abajo. the other day down. ¿Conoce usted personas así? Do you know people like that? Un día están alegres. One day they're really happy. Te quiero mucho. I love you. Qué lindo. How beautiful. Qué lindo estamos. How beautiful we are. Eres mi hermano. You're my brother. Ay, qué bien, qué bueno verte. Oh, it's so wonderful to see you. Ah, qué bendición. Oh, what a blessing. Al otro día The next ni day, te saluda. they don't even say No te hello. conozco. I don't know you. ¿Y vos quién sos? And who are you? Inestables. Unstable, Espiritualmente hablando, spiritually speaking. hay personas que son inestables. There are people who are unstable. ¿Por qué? Why? Porque no lo piden correctamente. Because they don't ask correctly. Hay que pedir You have to ask y no dudar. and not doubt. Fuera toda duda. Throw out all doubt. Fuera toda duda de este lugar. All doubt is out Fuera from this toda duda de place. mi familia. All doubt is gone from my Fuera family. toda duda de mi mente.
all doubt from my mind, y creer and believe que Dios es bueno, that God is good, que Dios es bueno, that God is que good, Dios nos ama, that God loves que us, somos sus hijos. that we are His children. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Amen. Aleluya. A Josué To Joshua, le dieron palabras, he was given words, palabras de vida, words of life, palabras de aliento, words of breath. ¿verdad? El que tiene aliento es el que tiene vida. The one who has breath has life. Cuando una persona está a punto de morir, necesita recibir cuidados, Someone is about to die, they need help rescatarlos, to be rescued, resucitación cardiopulmonar, CPR, 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 cardiopulmonary resuscitation. resuscitation. Okay, thanks. No, so now I do English, you do Spanish. No, okay. Y esta persona, cuando uno va a atenderla, And when you're attending this person los que están sacando ese curso, who take that course, se habla del A, B y C. they speak of A, B, C. A quiere decir aire A is air, o vías aéreas. ¿verdad? open airways. B quiere decir breathe, B is respirar. breath, breathe, Y C quiere decir circulación. and C is circulation. Lo primero que hay que atender The first thing you have to es attend, que las vías aéreas estén bien, that the airways are open, que no tengan obstrucción there's no obstruction, y ver que haya respiración and to see that there's breathing y después que haya circulación en el corazón. and that there's circulation in the heart. ¿Por qué? Why? Porque la respiración Because respiration está directamente relacionada con la vida. is related to life. La Biblia dice, The Bible says Dios no es Dios de muertos. God is not a God of death. Amén. Amen. Los muertos no te alabarán. The dead will not worship you. Amén. Amen. Pero todo lo que respira, But everything that breathes alaba a Jehová. will praise the Lord. Tú respiras, You breathe, tienes vida, you have alabas al life, Señor. you praise the Lord. Sus palabras son espíritu y son vida. His words are breath and life. Él nos inyecta He injects us vida. life. Él nos inyecta bendición. He injects us Él a nos blessing. inyecta ánimo He injects us courage para seguir adelante. to keep going. Escuche esto, hermano. Listen to this. Josué había dicho muchos años atrás, Joshua had said many years before juntamente con Caleb, with Caleb, si el Señor se agrada de nosotros, if the Lord is pleased with us, esos enemigos those enemies serán presa fácil, will be ours. serán pan comido. It will be eaten bread. Done deal. It's a done deal. Y dijeron esto y las palabras estaban con ellos por 40 años. They said this and the words were with them for 40 years. 40 años más tarde, 40 years later, a él le dan la autoridad sobre el pueblo. he's given the authority over the Él people. está a punto de entrar, He's about to enter, a punto de conquistar about to conquer, y recibe una palabra de adelante, de aliento de parte de Dios. and receives the word of breath from the Lord. Y dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. En toda la escritura In all of Scripture, vemos we see que Dios nos bendice, that God blesses us, pero Dios nos dice, but God tells us, tengan ánimo, be courageous. tengan ánimo. Be courageous. El enemigo quiere meter desánimo, The enemy wants to discourage you, pero Dios nos da ánimo. but God gives us courage. Iglesia, sigue adelante. Church, keep going. Dile a tu hermano que está a la par tuya, Tell the brother next to ten you, ánimo. be courageous. Dios está contigo. God is with you. Él lo prometió. He promised it. Vas a seguir adelante You're going to keep y going, vas a terminar and you're going to finish lo que el Señor dijo que ibas a what God said terminar. you were going to finish. A su nombre. Aleluya. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Cierra tus ojos. Close your eyes. Hoy es un día Today is the day donde el Señor where the Lord va a inyectar fuerza a nuestra vida. is going to inject life into our breath into our lives. Todo desánimo, All
discouragement, toda desilusión all disillusion puede venir could come por sufrimientos, by sufferings, enfermedades, sicknesses, traiciones, betrayals, pruebas duras. difficult trials. Te fallaron, You've been failed. el hombre falla, Man fails, pero Dios no falla but nunca. God never fails. Él es fiel, He is faithful. Él es bueno, He is good. Él ama a sus hijos, He loves his children. Él quiere salvar, He wants to save. Él quiere operar de una manera especial. He wants to operate in a Él special nos way. llena, And he fills us. Él nos ministra de su amor. He ministers us with his love. Antes de seguir orando Before we keep praying para aquellas personas que necesitan to those people who need esa palabra that word de parte de from Dios God, que te dice, who tells you, ten ánimo, be courageous, sé valiente, be valiant, no te desanimes. don't be discouraged. El Señor está contigo, God is with you. no te va a dejar. He's not going to leave you. Antes de decirte esto Before telling y you orar this por ti, and pray for you, quiero orar por aquellas personas I want to pray for those people que todavía no le han entregado su corazón a who Jesús still haven't given their hearts to Jesus, o que están alejados de Jesús. who are distant from Jesus. Elvin decía, estás aquí no por casualidad, He said that you're not here by coincidence. estás aquí porque Dios te trajo, You're here because he brought you. estás aquí porque Dios te trajo para bendecirte y para salvarte. You're here because he brought you to save you and to O, bless you. o posiblemente estás escuchando esta grabación Or maybe para you're que listening Dios te salve, so that God will save you, para que le entregues tu corazón a so Jesús. that you give your heart to Jesus. No necesitas hacer nada, You don't need to do anything. lo único que necesitas hacer es creer All you need to do is believe en lo que Él hizo por ti, in what he did for you en esa cruz. on that cross. Si estás alejado de Jesús, If you're distant from Jesus, hoy es el día que reconcilies con Jesús. today is the day you reconcile with him Él te recibe de nuevo. and he receives you again. Siempre te ha estado esperando. He's always been waiting for Y you. voy a hacer esta oración And I will do this para prayer aquellas personas, for the people las que están acá who are here, o que nos están escuchando, who are watching us, para que puedan rendirse a Jesús por primera vez who can render themselves to Jesus o for que the first time, reconcilien con Jesús. or to reconcile with Jesus. Hazlo conmigo hoy. Do it with me right now. Señor Jesús, Lord Jesus, perdóname. forgive me. Yo te fallé. I failed you. Yo soy pecador. I'm a sinner. Pero hoy But now yo abro mi corazón a ti. I open my heart to you. Yo creo en lo que tú hiciste I believe in what you did en esa cruz. on that cross. Pagaste por mis pecados. You paid for my sins. Derramaste tu sangre. You spilled your blood. Y ahora And now abro mi corazón I open my heart para que tú entres a Él. so you come inside. Tú eres mi You Señor are my Lord y mi Salvador. and my Savior. Y yo soy tu hijo. And I'm your child. De ahora en adelante, From now on, mi vida cambia. my life changes. Señor Jesús, Lord Jesus, perdóname. forgive me. Me alejé de ti, I distance myself from pero you. hoy regreso a ti. But now I return to you. Como el pródigo regresó, Like the prodigal son hoy returned, regreso, Señor, I return, a Lord, reconciliar contigo. to reconcile with En el you nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Quédese con sus ojos cerrados Stay with your todavía, por eyes favor. closed, please. Solamente queremos orar si We alguna only want to persona pray if there's someone que está aquí who's here hizo esa oración conmigo. who did that prayer with me. Solo queremos bendecirte. We just want to bless you. No te estamos hablando de una religión. We're not speaking of Te religion. estamos hablando de una relación personal con Jesucristo. We're speaking of a personal relationship Si with tú la Jesus. hiciste, If you did si it, te rendiste a Jesús por primera vez if you rendered yourself to o Jesus, reconciliaste con Él, or you ahí reconciled, donde estás, wherever you are, solo levanta tu mano just para orar por raise your ti. hand. We can pray for Siempre lo you. hacemos. We always do it. ¿Habrá alguien que hoy Is se there rinde a someone here Jesús? who's rendering themselves? ¿Habrá alguien que hoy está Is there diciéndole, Señor, yo someone te here necesito? who's saying, I need you? Podemos atender y orar por esta persona, We hermano attend this Daniel. person. ¿Hay alguien más que lo Is there hace? anyone else? Dios siempre trae sus hijos God always necesitados. brings his children who are in need. Lanzamos la red. También We oramos por send él. it. Podemos orar por Can we él, pray, por favor. please? Hermano Jorge, puedes orar por él en inglés. Gracias, Señor. Tú eres Thank you, bueno, Lord, tú eres because you're maravilloso. good, you're amazing. El Señor me dio esta palabra The Lord gave me this word porque todos necesitamos because we all have need. que el Señor nos ministre That
The Lord ministers su us fortaleza. His strength. Necesitamos el coraje para alcanzar las cosas, We need courage to reach for things, para arrebatar las cosas del reino, to grab things from the kingdom, para tener las victorias. to have victories. Y hoy le hablo a los valientes And now I speak to the courageous, y les digo hoy, and I say, tengan ánimo. have courage. El Señor está con The ustedes. Lord is with you. El Señor les ama. The Lord loves you. El Señor les bendice. The Lord El blesses Señor you. les guarda. The Lord is Ahora protects you. mismo, en este momento, In this moment, ¿tú qué necesitas? you who need, Tú que necesitas el poder you de who Dios. need the power of Tú que God, necesitas la fortaleza de Dios. you who need the strength Te of voy a God, invitar I invite you A que te pongas de pie that you stand up y empiezas a recibir la fortaleza del Señor. and you ahora. receive the strength Empieza a of God. recibir Begin y to empieza a receive levantar tus manos. and raise your hands. ¿Recuerdas como Moisés Remember, like Moses levantó sus manos? raised his hands, Y cuando Moisés levantaba sus manos, and when he raised his hands, el enemigo the enemy caía. fell. Josué y su espada Joshua and his sword prevalecían contra los enemigos. conquered against the ¿Por qué? enemies. Why? Porque cuando levantaba sus manos, They raised his hands. recibía la fortaleza received del the Señor. strength from the Lord. Si alguien necesita hoy If someone today needs una administración de fuerza específica, administration of strength, yo le voy a invitar a que pase I al invite you frente. to come to the Tenemos front. unos minutos We have some para time ser fortalecido por to el be Señor, strengthened by the para ser Lord, ministrado por el to Señor. be ministered by the Toma Lord. tu victoria en esta Take your preciosa victory tarde. on this afternoon. Toma tu vida. Take your Vas a life. alcanzar bendición. You will reach Vas a blessings. alcanzar. El Señor está The contigo. Lord is with you. El Señor no te va a The abandonar. Lord will not abandon Él hará you. lo que tengas que hacer. He will do what he has to do. Te va a dar la He's fortaleza. going to give you strength. Te va a dar las estrategias. He's going to give you the Te va a dar strategies. la sanidad. He's going to give you healing. Te va a dar la sabiduría. He will give you wisdom. Empieza a pedirla ahora. Begin to ask for it. Pero el requisito But importante the important es que la pidas prerequisite con fe is that you ask with y faith que no dudes. and that you don't doubt. No dudes. Don't doubt. Lo que Dios prometió What God promised, lo va a cumplir. He will finish it. Lo que Dios declaró, What God declared, tus ojos lo verán. your eyes will see. En la medida que creas, According to how you believe, en la medida que creas, according to how you lo believe, vas a ver. you will see it. A una mujer le dijeron, A woman was told, no te he dicho haven't I told you que si creyeres, that if you believe, you verás will see la gloria the glory de Dios. of God. Él es fiel, He is faithful. Él es bueno, He is good. Él es maravilloso. He's amazing. Somos sus hijos. We are His children. Es nuestro He's papá our Father. y nos ama And He loves us con amor eterno, with eternal love. con amor eterno, With eternal love. incondicional. Unconditional. Gracias, Señor amado. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Oh, bendito tu nombre. Aleluya. You Gracias, Señor. unravel me with the